Bueno, ahora estamos en este submarino amarillo, no a la minera, porque recordemos que no es habitual el programa que estamos haciendo hoy, porque estamos en una transmisión especial con los medios comunitarios de Cuyo, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que estamos haciendo una transmisión en un día de lucha del pueblo mendocino, diciéndole no a la mega minería, y justamente se nos juntó con esta entrevista con Miguel, y todo tiene que ver con todo. Obviamente tenía planes de una entrevista más habitual, pero el contexto nos obliga a que, por ejemplo, quienes elegimos hacer comunicación y expresarnos, es el momento de no hacerse el bolude. Me gustaría escuchar música y dialogar sobre música, que es lo que amo, pero en este momento es un momento de lucha por parte del pueblo que desde temprano está llegando a la legislatura de Mendoza. En este contexto vamos a hablar con Miguel Cantilo. Hace un ratito escuchábamos la canción que también por WhatsApp me pasó, y me parece que, si querés, Esteban, podés ponerla como cortina, porque es el pie para esta comunicación, esta charla que vamos a tener con Miguel, que agradecemos que esté en línea. ¿Te parece, Esteban? Están dinamitando las montañas del sur para sacar tierra con oro, y para el tratamiento del metal a la luz van a usar cianuro. El agua de las napas y el de hielo traerá escombros de metales pesados, y sus drenajes ácidos intoxicarán ríos, arroyos y lagos. No dejemos que sea cierto. Cielo abierto, no al veneno en sus entrañas. Adherimos a estas palabras, Miguel: no dejemos que sea cierto, no revienten las montañas, no a la mina a cielo abierto, no al veneno de sus extrañas. Miguel Cantilo, desde ya le agradezco por este tiempo y por hablar con nosotros, con los medios comunitarios, en este programa especial que estamos haciendo. No, soy yo el agradecido que establezcan ese contacto. Para mí es muy importante el tema que están tratando, y me interesa mucho participar en el debate y aportar lo mío, coincidentemente con un viaje que voy a hacer este fin de semana a Mendoza para cantar para los mendocinos. Pero aparte de eso, este tema es indudablemente muy actual, ¿no? Por eso quiero estar aquí. Sí, y justamente me parece, cuando lo pensábamos, porque es una larga jornada, estamos muy desde temprano, a nosotros nos toca con Esteban estar en el piso, y otros compañeros están en la Plaza de Independencia y después en otros puntos. Te cuento, Miguel, que la gente eligió venir primero por el costo del pasaje, pero también por una cuestión política, caminando desde sus pueblos a Ciudad. Entonces están viniendo desde Uspallata, desde Lavalle, desde Potrerillos, de diferentes sectores que nos están escuchando, y también nos están escuchando en Valparaíso, nos están escuchando en Buenos Aires, nos están escuchando en Córdoba. Es decir, esto no estaba en nuestros planes, pero hoy justamente el foco en escena de Mendoza nos pone a que mucha gente esté escuchando esta transmisión. Está pasando, la gente se está organizando y tomando conciencia, pese a que se está avanzando contra una política de extractivismo. Sí, efectivamente. Además, no es la primera vez, es algo que cada tanto tiempo vuelve a surgir, ahora con más fuerza. La canción que yo les aporté para fortalecer un poco esta posición es una canción que yo compuse hace unos años para detener un emprendimiento muy similar que había en la ciudad de Esquel, pero que se ha ido repitiendo en diferentes sitios en que el extractivismo está decidido a depredar y a hacer de la naturaleza, ponerla a su servicio indiscriminadamente. Así que yo creo que en este momento el proyecto San Jorge es una amenaza auténtica para Mendoza, para su río Mendoza y para la salud de los mendocinos. Por eso estamos claramente de ese lado del debate y queremos estar poniendo nuestro grano de arena para que así como la gente se desplaza
caminando hacia la ciudad para expresar su protesta, nosotros queremos también estar diciendo lo que sentimos que es lo mismo que ha ocurrido en otras instancias a lo largo de la cordillera de los Andes. Y también teniendo en cuenta, Miguel, que esto es un plan mundial, ¿no?, por los bienes comunes. Esto está pasando con la promesa de fuentes de trabajo. Nos han metido en los 90 Andalgalá, han metido las promesas que luego no se cumplen, porque justamente los territorios lo que viven es el saqueo de los bienes comunes y la contaminación, la muerte en sí. Sí, efectivamente, es un plan a nivel planetario que apunta contra las riquezas de muchos de nuestros países y en otros continentes también. Es el saqueo colonialista, no es otra cosa. Yo creo que la Argentina se ha sabido defender en varias oportunidades de estos ataques y tiene que seguir haciéndolo. Por lo menos la gente tiene que expresar que no es la voluntad del pueblo lo que están imponiendo, sino la voluntad de unos comerciantes que quieran lucrar con la naturaleza devastándola. Miguel, algo que tenía pensado cuando pensaba que esto iba a ser una entrevista normal, ¿no?, en otro contexto, pero en este tiempo, en estos días la Marcha de la Bronca volvió a estar en escena. Siempre está en escena, pero con nuevas versiones. Hace un ratito nomás, una compañera de la Asamblea por el Agua me dice: pucha, Pabla, justo estamos en la plaza y no puedo escuchar a Miguel. A la medianoche se repite este fragmento de programa, así que los compañeros de la Asamblea, si no están tan cansados, van a poder escuchar. Y nos decía: decile gracias por ese fueguito de la Marcha de la Bronca, ¿no?, que nos empuja todos los días. Así que mensaje dado. Y en base a lo que señalaba, más allá de la versión en vivo con Divididos y con otros artistas, me gusta cómo el pasado dialoga con el presente, no tanto hablar del pasado como algo quieto y que ya pasó, sino que va dialogando en el presente. Y en la nueva versión de Quinteto Negro La Boca, en la que estás tú, en la que está también León Gieco y Miss Bolivia, está también un joven, Willy Bronca, que tiene mucha lectura, que tiene como reflejo de lo que está ocurriendo, y yo quería saber tu lectura de esto, ¿no?, porque le da un aporte muy fresco a la canción con lo que ocurre en el territorio, y a la vez mantiene esto, que la canción de protesta no debe por sí no dejar la poesía, ¿no? Entonces aparecen ahí algunos trabajos de artesanía en la palabra que me parecen importantes, y quería saber cuál es tu opinión sobre esta generación que se expresa también. Sí, me merece todo el respeto, me gusta. Hay algunos comunicadores a través del freestyle y del rap que me parecen muy ajustados a la realidad. Por ejemplo, Willy Bronca, que ayer desafortunadamente no pudo estar por razones profesionales, porque estuvimos presentando en un teatro céntrico la versión de la Marcha de la Bronca del Quinteto Negro del Quinteto Negro de la Boca, y estuvo el resto de la banda, y sí, me parece una versión muy expresiva y muy actual, y la verdad es que también hay otros raperos que me parecen muy interesantes lo que transmiten, o Woz, y me parece que es una forma actual de expresar lo mismo que expresábamos nosotros en otro lenguaje muy parecido. Pero creo que es fundamental que los artistas se expresen en relación a lo que está pasando a su alrededor, y que no cierren los ojos y digan: no, yo no me meto en política, yo no quiero saber nada. Toda esa estupidez reinante que muchas veces ha infectado al rock en gran medida, creo que tiene que empezar a ceder a la actitud de algunos que se comprometen, y si no se comprometen directamente en sus letras, se comprometen convocando a los que sí estamos en ese juego, ¿no? O sea, poniéndose de acuerdo con los que bajan línea y se juegan por criticar la actitud de un gobierno o de gobiernos provinciales que parecen omnipotentes y que creen no tener ningún tipo de oposición, cuando no es real, porque el pueblo, la gente, está demostrando lo contrario.
Entendiendo que tus canciones y que muchas conocimos en la década de 60 y 70, en la etapa de ese proyecto que fue Pedro y Pablo y luego tu etapa solista, ¿cómo ves y qué te surge a la hora de sentarte con el instrumento o con un papel y una lapicera a escribir este contexto actual? Bueno, es muy complejo, además yo alterno la vida en Argentina con la vida fuera del país y tengo trato de tener una visión global de lo que está pasando y por supuesto me motivan mucho las informaciones, no las que provienen de los medios hegemónicos o de la prensa con un pensamiento único, que existe en todo el mundo, porque es una prensa financiada por los intereses multitudinarios, digamos. Yo busco prensas alternativas, informaciones alternativas en ciertas redes, ciertas fuentes de información, pero eso me motiva realmente cuando me entero de puntos de vista sobre el sistema o informaciones puntuales sobre lo que ocurre en uno u otro sitio y por supuesto aún cuando estoy fuera del país me influye mucho todo lo que se informa objetivamente de lo que está pasando en Argentina, ¿no? Desde el punto de vista político. Así que por supuesto que no es solo la temática que me motiva más, también las lecturas a las que soy afecto, la poesía, la filosofía, el esoterismo, son fuentes que me brindan mucha temática y yo hago una especie de ensalada de todo eso que es lo que está publicado ahora en el nuevo álbum que estamos presentando, que lleva por título Amigo, que es un álbum con 14 canciones nuevas que lo hemos publicado en soporte físico, en compacto, pero que a la vez tiene una buena parte del material subido a las plataformas digitales. O sea que estamos, uno de los objetivos principales de esta gira que hemos estado haciendo es informarle a la gente que está ese álbum a disposición. Cuando vayamos a Mendoza el fin de semana vamos a llevar ejemplares para los que quieran el soporte físico, al que todavía nosotros somos afectos, a la existencia del compacto, pero los que no también pueden sintonizarlo por las plataformas, por Spotify, YouTube, hay buena parte del material ya subido ahí. Así que eso, ahí se está reflejado lo que me motiva cada vez que me pongo a componer, que es mi actividad continua desde hace muchos años. Ato algo que dijiste recién que a mí me pasa como comunicadora, ¿no? Como ha avanzado tanto la tecnología y este mundo globalizado que muchas veces hasta nos intenta como, nos satura con tanta info y tanta rapidez, ¿no? Quienes hacemos radio estamos en el dilema de si hacemos streaming y se convierte en radio-televisión y se pierde un poco la esencia de la radio. Quienes escribimos, también si lo escribimos en soporte papel, que se dificulta sus costos, pero a la vez también está la posibilidad de enviarlo por las redes sociales. Yo siempre recuerdo que hace unos años quise mandar una carta y me peleé con un cartero que no quería que la mande a la carta, porque me decía, ¿para qué lo vas a hacer si llega más rápido si mandás un mensaje de WhatsApp o un mail? Estamos en un mundo que ha cambiado. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo transitas esto de empezar en épocas en donde se dificultaba incluso grabar, que las condiciones eran distintas, a esto que los pibes te graban desde la casa? Sí, efectivamente el cambio es vertiginoso, ¿no? O sea, en muchos aspectos. Y en cuanto a la situación del Internet y de todo lo que rodea a Internet y toda su cultura, yo creo que es todo un arma de doble filo que se puede utilizar en favor de los fines personales y de las ideales que uno tiene, pero también al ser un arma de doble filo es una trampa para quedar prisioneros de un sistema que muchos en Europa denominan tecnofeudalismo. Mirá. Porque
ha pasado a ser como un feudalismo manejado desde la tecnología por grandes capitales y centros de dominio económico, que son los propietarios de las bases de Internet, de las fuentes de energía. En general es un negocio, un gran negocio, pero nosotros podemos utilizarlo en favor, podemos hacer ingeniosamente tomar lo que nos sirve y aprovecharlo, como bien decís vos, que hoy día este último álbum que publicamos, lo hemos grabado, la parte vocal y la guitarra mía la grabé en Madrid con un mendocino, casualmente, que ustedes deben conocer, que es Osvaldo Cicioli, que es un cantautor que tiene su pequeño estudio en Madrid. Yo ahí grabé todas las voces y las guitarras, y aquí en Argentina mis hijos, Sufian y Anael, hicieron la producción, los arreglos, en algunos casos la coautoría, un trabajo muy delicado, y afortunadamente a través de la tecnología pudimos aunar los dos esfuerzos y que todo esté sintetizado en ese trabajo. De modo que yo creo que en todos los casos, también en la literatura, en el periodismo, en la cultura en general, es aprovechable. Muchas de las ventajas que propone el sistema tecnológico puede ser aprovechable si uno tiene el ingenio de usarlo sin quedar atrapado en sus redes. Pero claro, creo que son cambios muy fuertes, muy intensos, y que van a seguir. No es que hasta aquí llegamos. Estos cambios van a seguir produciéndose y vamos a tener que adaptarnos a ellos. A mí me pasa algo específico, y ahí atamos parte de la conversa. Yo voy a ser honesta, a mí me gustó la nueva canción de los Beatles donde se trabajó con IA, ¿no? Como herramienta, pero se trabajó con IA. Después vienen mis cuestionamientos, la cantidad de agua que se utiliza cada vez que se usa una inteligencia artificial, que es justamente alarmante, ¿no? Por el impacto ambiental que significa. Y a la vez, cuando señalaba esto de lo que me pasó con la canción de los Beatles a través de este demo de John Lennon, que habían querido trabajarlo en los 90, pero las condiciones tecnológicas, como bien lo señalás, no estaban, y ahora se pudo, McCartney pudo trabajar con la tecnología y limpiar el canal que tenía en el demo, que era un piano y Lennon tocando. Creo que para esas cosas puede ser lo que vos señalás. Después es alarmante porque aparece en este tecnofeudalismo la utilización, ¿no? Como en algún momento la televisión era la caja boba, ahora las redes y la velocidad de las cosas también hacen que se recorten nuestros pensamientos. Es mi opinión, igualmente. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que así como la televisión antes hipnotizaba a las masas con sus series y con su programación, esto sigue ocurriendo, pero siempre en esas masas hay una minoría, hay una gente que se resiste a ser utilizada y que puede sacar provecho de esos medios, pero no se puede negar que la gran mayoría está magnetizada por la nueva variedad de tecnologías que se proponen, ¿no? Porque además en la televisión ahora es ridículo si lo comparamos con lo que propone Internet en toda su gama, ¿no? Sí. Entonces sí, la gente está hipnotizada frente a eso, y el que está destinado a ser conducido por esa fuerza lo va a hacer. Pero yo creo que hay una minoría cada vez mayor de gente que se ha dado cuenta del juego y que no quiere quedar atrapada y que busca alternativas, qué sé yo, dentro de las mismas redes de Internet o en general de YouTube o lo que sea. Podés llegar a sintonizar textos importantísimos de gente, por ahí a lo mejor sintetizado, pero de gente que dejó pensamientos muy ricos para el consumidor, de manera que tenemos que saber qué es lo que consumimos, no tampoco rechazar la totalidad, porque dentro de esa totalidad hay cosas que son muy valiosas y de las que se puede sacar provecho, por lo menos esta minoría pensante que yo confío que cada día es mayor. Miguel, la
única vez que te conocí, y fue unos minutitos nada más, fue en Moreno. Yo vivía en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, en el Teatro Leopoldo Marechal, en un recital de Diego Boris. De repente yo siempre me acuerdo que te vi de espaldas y te confundí con un amigo de 90 años en ese momento, Jorge Lascalea, un militante del PC, y yo decía, ¿qué hace Lascalea ahí? Y después subiste al escenario a tocar y compartiste algunas canciones con Diego. Atando lo que significa Diego Boris con la defensa del músico independiente, ¿cómo ves a la industria discográfica que ha mutado, que ha cambiado, ¿no? Ya no se piensa quizás formato de disco, sino que se edita justamente en las redes, con otra forma, con otras dinámicas, se produce desde otro lugar. ¿Cómo ves la industria y al músico independiente? Yo creo que en muchos aspectos las cosas se han modificado para beneficiar a unos grupos pequeños de mega comerciantes, digamos, de corporaciones internacionales que manejan estas puentes, ¿no? O sea, yo creo que, por supuesto, en ese juego el que pierde es el músico, el pequeño productor, el pequeño emprendedor, porque se ve obligado a enviar su producto a través de todos estos canales que están manejados por grandes corporaciones. No se puede ni comparar lo que significaba antes tener un vinilo, tener un compact disc, hasta un cassette, te diría, que la gente podía guardar y heredar de padres a hijos, de abuelos a nietos, y sin embargo hoy día la música ha pasado a ser como intangible. Se guarda en almacenes virtuales de los cuales el músico no tiene ningún tipo de control, y encima es muy dudoso la remuneración, la justeza de la remuneración que llega al músico. Está todo, digamos, digitado a través de una conveniencia en favor de estos pequeños grupos multimillonarios que manejan plataformas como Spotify, como YouTube, pero que son al final el único conducto que tiene el músico para hacer llegar ahora su música a nivel internacional. Lo que ocurre es que, no tiene ningún manejo, y aparte, en el momento en que deja de estar suscripto, deja de poder subir su música, de modo que es una especie de impuesto, ¿no?, que se le cobra al músico o al trabajador X por subir su producto a las redes, y me parece tremendamente injusto, pero no hay alternativa. En algunos casos, yo creo que los que somos más cabezaduras tratamos de mantener la fabricación del compacto. En algunos casos los coleccionistas fabrican vinilos y los atesoran, los valoran. Es increíble lo que se puede llegar a pagar por un vinilo bien cuidado, pero claro, son objetos de culto, no son de consumo masivo. Así que yo creo sí que es bastante injusto el arreglo a lo que se ha llegado, pero que son imposiciones del mercado, ¿no? O sea, no hay forma de que el consumidor o el productor pueda modificar eso o pueda alterarlo. Es una regla de juego impuesta, y si el que quiere que su música se escuche o que sus videos se miren, no tiene más remedio que participar de ese juego. Miguel, de fondo estamos escuchando Maestro John, y ayer fue 8 de diciembre. Y 1980 justamente fue una fecha emblemática. Yo tenía solamente 4 años, pero luego, cuando empecé a ser muy fanática de los Beatles, fue inevitable entender qué pasó un 8 de diciembre. Cuando escuché esta canción me dio mucha ternura, y pensé no solamente en tu amor individual, sino en un amor colectivo de una generación, ¿no? Porque muchos de tus colegas ponían a John Lennon y a los Beatles como parte fundamental de ese vínculo, casi de amistad. Sí, yo creo que fue un modelo para toda mi generación y para generaciones posteriores también, el modelo de un artista auténtico que se jugó por una
una visión del mundo que la expresó en alta poesía y en altísima música, y que logró algo insólito, que fue que mayorías en todo el planeta adhirieran a su forma de pensar y a su forma de ver la sociedad. Pero claro, esto ha pasado a lo largo de la historia muchas veces, muchas más de las que creemos. Gente que es suficientemente visionaria como para cuestionar un sistema fue sacrificada, fue hasta muchas veces torturada y llevada a la muerte de las maneras más crueles. Esto se puede registrar a lo largo de la historia, no solo internacional, sino de nuestro país. O sea que para muchos John Lennon ha significado un modelo de cómo se lucha por un ideal, aún a costa de ir a llevarlo adelante en un medio totalmente adverso, porque si uno piensa objetivamente que Lennon fue a cantarle a la paz en el país más bélico, más belicista del mundo, es obvio que fue un desafío desproporcionado, ¿no? Pero bueno, eso vino a hacer él a este planeta, lo hizo de la mejor manera posible, y yo creo que muchos nos enamoramos de esa forma de actuar. Por eso esa canción expresa vagamente lo que muchos pueden haber sentido, y ayer fue, claro, una fecha clave, porque en algún momento todos recordamos ese holocausto personal de John Lennon. Sí, justamente lo dividía entre lo personal y lo colectivo, ¿no? Porque fue generacional para muchos compañeros lo que significó su música y también sus posturas políticas. Nos llegan mensajes, saludos, un fuerte apoyo a todo Mendoza desde la Asamblea Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata. Somos el mismo río, somos el mismo mar, somos la misma resistencia, el agua no se toca, agua para los pueblos, no para las mineras. Abrazo a Miguel, soy Fernanda. Así que nos están escuchando y agradecemos eso. Este fin de, entonces, ¿qué se va a encontrar las personas que se acerquen al recital de Miguel? Bueno, este fin de se va a encontrar en el Willis Bar de Chacras de Coria, con un espectáculo muy variado de música cuyo eje tiene el lanzamiento de nuestro nuevo álbum, Amigo, pero que también va a tener un recorrido por partes claves de la trayectoria, tanto de mi experiencia con Miguel Cantillo y Punch en los años 80, como mi experiencia con Pedro y Pablo a través de varias décadas de trabajo, como también canciones como la que les hemos enviado para que difundan y que tan amablemente han pasado sobre el rock contra la mina, que fue un álbum solista mío que se llama Sudamérica Va. O sea que vamos a pasar un agradable momento y esperamos que la gente nos acompañe y se una a las canciones que conoce, de las cuales vamos a interpretar varias, y bueno, tenemos mucha esperanza también de poner nuestro granito de arena en esta lucha de los mendocinos por su bienestar y por su salud. Bueno, Miguel, desde aquí, muchas gracias por este momento de compartida. Para nosotros es importante en el contexto de lo que te mencionaba al inicio de la charla. Antes de irme, quizás te quería consultar, hablábamos un poco de los jóvenes que hacen hip hop y rap, pero me quedo con una pregunta que, ¿cómo ves la canción de protesta en estos tiempos que corren? Yo recuerdo que alguna vez hablando con el cantante de Las Manos de Filippi, el cabra me dice, yo tengo una banda como Las Manos de Filippi gracias a gente como Piero o Pedro y Pablo, porque yo quería hacer canción de protesta, ¿no? Y me parece que ahí hay una influencia que muchos siguen levantando esa bandera. Pero ¿cómo ves a ese movimiento que fue el movimiento de la canción protesta muy marcado en los 60, en los 70, y cómo lo ves actualmente? Sí, yo lo veo como un quiebre, ¿no? Un quiebre con una situación que venía dentro de la canción gestándose desde el folclore, algunos autores de folclore, sobre todo Atahualpa Yupanqui y José Larralde y Daniel Biglietti y otros que expresaban a través de las canciones folclóricas
una oposición a lo que estaba sucediendo en la sociedad. Eso también en otros países, ¿no? O sea, nos hicimos eco de la canción catalana para la guerra civil española. También yo una frase de la canción En este mismo instante, que era una canción antibélica de Pedro y Pablo, la tomé de un catalán que acuñó esa frase: manos duras que matan, manos finas que mandan matar. Es decir, hubo muchas fuentes que nos inspiraron, Bob Dylan, por supuesto, en Estados Unidos, y el mismo John Lennon en algunas canciones. Yo creo que a fines de los 60 se abrió una compuerta para la canción de protesta, y eso fue creciendo cada vez más. Nosotros agarramos prácticamente la cresta de la ola porque el país había entrado en una dictadura, en una creciente injusticia que propiciaba la escritura de esas canciones como las de Piero, León Gieco y todos los que supieron esbozar una respuesta a eso. Así que creo que sí, fue un momento de quiebre muy importante, y espero, me alegra que muchos de los grupos actuales hayan tomado algo de ahí, ¿no? Algo positivo. No les parezca una antigüedad de museo, sino que les parezca que hay elementos de ahí que se pueden reciclar y utilizar en la actualidad. De hecho, me parece que es una cosa que está sucediendo por esto de la posibilidad que nos dan de subir a un escenario multitudinario y compartir una canción como La Marcha de la Bronca con un grupo como Divididos, que están en una posición privilegiada. Eso creo que demuestra que de algo sirvió todo ese movimiento, y que hay todavía gente de las nuevas generaciones que lo respeta, y eso es lo que me parece más importante. Miguel, desde ya muchas gracias por esta comunicación, y gracias también por tu música que nos brindó en muchos casos aperturas de puertitas que te abrían pensamientos, ¿no? De por qué canta La Marcha de la Bronca, por qué canta Premios Ilegales, ¿no? Luego cuando una va ya metiéndose y entendiendo la matriz represiva del Estado, comprende por qué cantabas a Premios Ilegales. Entonces me parece que es importante cómo desde el arte, como desde la música, también abriste puertitas de pensamiento. No solamente leer libros filosóficos, sino que la música también te puede abrir puertas de pensamientos. Así que te agradezco por eso. Bueno, yo te agradezco también a vos el espacio, la posibilidad de conversar con tu gente. Te mando un gran abrazo y espero que vayamos adelante con esta prueba a la que se somete a la población de Mendoza. Nos veremos entonces el fin de semana. Abrazos, Miguel. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Miguel Cantilo siendo claro, ¿no? Claro y contundente en todas sus expresiones de pensamiento. Muchas ideas para pensar, Esteban, el tecnofeudalismo, cuando hablaba justamente de las tecnologías y de la IA. Un dato que no lo mencionamos al azar: se utiliza mucha agua cada vez que se utilizan los equipos para hacer IA, para enfriar esos equipos. Así que a tomar conciencia cuando usamos esa herramienta, ¿no? Porque puede ser una herramienta, pero también estamos derrochando mucha agua. Por eso también asombraba que a veces en algunos videos de difusión para la lucha contra el agua, contra la megaminería, se utilizara IA, ¿no? Entonces ahí una decía, stop, tenemos que también comprender cuánta cantidad de agua se está usando cuando se usa esa tecnología. ¿Y por qué usamos esa tecnología, no? Me parece que hay cosas para ir pensando, sin condenar, pero sí entender que estamos en un mundo distinto al que crecimos, Esteban, y tenemos que pensarlo, tenemos que reflexionar. Esto que decía Miguel sobre el rol del músico independiente y cómo mutó las empresas discográficas, ¿no? Donde manejan otras lógicas, pero la misma lógica de siempre, la capitalista, donde te hacen contratos, donde te cobran impuestos para que se difunda tu música en esas redes. O sea, muchas cosas para ir pensando, reflexionando. Por lo pronto, este sábado va a estar Miguel. Agradecemos a Cinda Miranda que nos acercó esta posibilidad.
Ustedes están escuchando esta transmisión de Submarino y transmisión del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Raquel nos manda un fuerte abrazo, dice: los felicito con esta transmisión colectiva, compañeros. Génesis tiene que ver con todo, sí, estamos sensibles. Una grandeza tremenda esta entrevista. Nos manda un abrazo Raquel, mamá de Sebastián Moro, agradecemos por eso. Y ya estamos casi entrando en la recta final, nos queda un rato más, Esteban. Si vos pensabas comer ya, todavía no, así que prepárate. La Rosy ni siquiera vino a traernos algo para comer. Rosy, ¿estás escuchando? Por favor, acércate a la gloria, estamos con Esteban y esta vez no es metáfora radial, estamos sin comer, por favor. Mientras tanto, ahora vamos a ver qué está sucediendo con los compañeros en la Plaza Independencia. ¿Le parece que escuchamos la versión de la Marcha de la Bronca que ayer justamente Miguel participó del Quinteto Negro a la Boca en esta presentación? No estuvo Willy, decía, por dificultades, pero me parece que es una versión con aire fresco y que enciende este fueguito aquí en Mendoza, que es esa marcha que se vio desde ayer y hasta ahora que está sucediendo en la Plaza Independencia frente a la legislatura, que es la Marcha de la Bronca. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca porque a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espada nos domina y con el del bastos se trata. Nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta no tirar de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se interesan en la esperanza. Me da bronca que sean siempre los mismos los que reparten balas. Ayer te quemaban libros, desalojan mientras te suben el precio del ladrillo y disparan granadas al rostro de Pablo Grillo. La bronca la genera la boca de un mandatario que va destilando odio mientras licúa tu salario. De nada sirve trabajar más horas en el calendario si la plusvalía solo es para el empresario. Otra vez al Fondo Monetario, deuda y todo ese cuento de andar subsidiando millonarios y recortando al pueblo. Prenden fuego Machín, también se quema la Cupuelo, y si abandonas tu casa se quedan con tu terreno. Son la misma maña de los mismos caretas que no dejan de ponernos palos en la rueda. Para el superávit ajustaron a la abuela y se gastaron fortuna para gasearla en la vereda. Falta arroz en la alacena, pocos llegan a la cena, trabajando todo el mes, ya te ahorca la quincena. Tranza que hunden al país en deuda, fugaguita con la misma bicicleta financiera. No puedo ver tanto desastre organizado sin responder con voz ronca, ni bronca, ni bronca. Lo que manda tiene en este mundo
por afán de conquistarse, por la fuerza, por la explotación. Bronca pues entonces si no quieren que mi amor sea multicolor, es mejor tener un amor libre que la libertad de un dictador. La marcha de la bronca. Marcha de la bronca.